Buenas tardes, mi nombre es Ferdinand de Saussure. Soy considerado el fundador de la lingüística. Nací en Ginebra el día 26 de noviembre de 1857. Provengo de una de las familias más antiguas de la ciudad, de gente intelectual con sólida formación científica y que contaba entre sus antepasados con geógrafos, matemáticos, físicos y naturalistas. Me encuentro enfrente de la Universidad de Ginebra. Aquí fue donde inicié mis estudios de latín griego, sánscrito y lingüística. En 1880 defendí mi tesis acerca del genitivo del sánscrito y logré finalmente mi doctorado. A partir de ese momento inicié mi carrera como profesor universitario. Luego me fui a estudiar sánscrito en Leipzig bajo el influjo de la escuela de neogramáticos que pretendía renovar los métodos del estudio de la gramática comparada. En 1879 publiqué con éxito una memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas y un año después leí mi tesis doctoral sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito, a partir de lo cual fui nombrado profesor de gramática comparada en el École des Arts en Tudes de París y participé activamente en los trabajos de sociedad lingüística. Luego en 1891 regresé en Ginebra donde fui profesor de sánscrito y entre 1907 y 1910 de gramática comparada y de lingüística general. Fueron mis discípulos Sebali y H. Haye quienes publicaron mi curso de lingüística general, una tesis de mis 3 últimos años como profesor extraída a partir de los apuntes de clase. En mis investigaciones enuncio la dicotomía lengua-habla, que se considera el punto de partida del estructuralismo por concebir la lengua como un sistema de elementos y reglas de combinación entre ellos aceptables por la comunidad de hablantes que la utilizan para comunicarse. En mis investigaciones también estuvo la definición del signo lingüístico como combinación de un significante con un significado de carácter discreto, segmentable o aislable. Como las dos caras inesperadas de un folio, tienen valor de un sistema de combinaciones igual que las piezas del ajedrez de los juegos, no importa si de cristal o de marfil, valen por el valor o valores que se les asigna en el juego, así como la distinción entre sincronía y diacronía de la lengua. Mi obra principal fue el curso de lingüística general que fue publicada en 1916 por mis discípulos y alumnos Charles Bailly y Albert Sechehaye. Tres de mis alumnos, que fueron Bailly, Sechehaye y Riedliger, se dedicaron a compilar los apuntes realizados a lo largo de sus cursos, ya que yo no había dejado ningún tipo de nota o mención de los temas que había desarrollado durante estos 5 años. El resultado fue la obra póstuma conocida como Curso de Lingüística General, editado en 1916, el cual fue revisado y corregido 6 años después. El legado de importancia mío abarcaba no solamente la lingüística, sino también la ciencia y la filosofía general. Por una parte, di pie a los estudios lingüísticos con métodos científicos y un objeto de estudio cientificado y definido, dando origen a la gramática estructuralista. Este método de estudio y aprendizaje del lenguaje que fue aplicado en todo el mundo hasta ser reemplazado por el método generativista de Noam Chomsky, luego de más de 50 años de uso. Por otro lado, y tal vez el aspecto más importante de mis ideas que mis ideas principales revolucionaron la filosofía científica general. La idea principal del curso, el tratamiento del objeto de estudio como un sistema con elementos interrelacionados, fue crucial para la formación de la corriente estructuralista. Esta sería adoptada por personajes como Jacques Lacan o Roland Barthes e implementado en estudios de índole literaria, filosófica, psicoanalítica, antropológica y sociológica. A continuación voy a hablarles sobre mis planteamientos. El primero fue el estructuralismo,
creé la teoría del estructuralismo lingüístico a comienzos del siglo XX. Esta teoría constituye los inicios de la lingüística moderna, por ello me consideran el padre de la lingüística moderna. Este nuevo movimiento propuso una nueva concepción de los hechos del lenguaje, considerándolo como un sistema en el cual los diversos elementos ofrecen entre sí una relación de solidaridad formando una estructura. El estructuralismo continuó desarrollándose en Europa por lingüistas posteriores, surgiendo más tarde diversas escuelas estructuralistas como la Escuela de Ginebra, el Círculo Lingüístico de Praga y la Escuela de Copenhague. Mi segunda investigación trató sobre la dicotomía que fue la lengua y el habla. Consideré que la lengua es la parte social del lenguaje que solo existe en virtud de una especie de contrato establecido entre dos miembros de la comunidad. El individuo no puede modificarla ni crearla y necesita un aprendizaje para comprender y conocer su funcionamiento. Se trata de un fenómeno netamente psíquico, homogéneo y de adopción pasiva por parte de la comunidad. Por lo tanto, aparte de eso, consideré el habla fue muy al contrario, porque es un acto individual de voluntad e inteligencia por el cual los sujetos hablantes utilizan el código de la lengua para expresarse heterogéneo y de naturaleza física, psíquica y fisiológica. Mi tercera investigación fue con la dicotomía, pero esta vez sincrónica y diacrónica. En este caso, la oposición se establece no en el objeto de estudio, sino en la propia ciencia lingüística. La lingüística podría ser sincrónica o diacrónica en función del tiempo. Como la lengua es un sistema que exige en la mente de unos hablantes, debemos efectuar el estudio de sus elementos y sus relaciones en una determinada época. Nunca debemos mezclar épocas diferentes, puesto que las relaciones y los elementos varían, como sabemos, con el correr del tiempo. Estudiar la lengua sincrónicamente quiere decir estudiarla tal como existe en una determinada época. Es lo que permite estudiar la lengua como sistema. Es el modo en que se centra estudiarla diacrónicamente, es decir, en el transcurso del tiempo, no permite estudiarla como sistema. La lingüística diacrónica selecciona un determinado hecho de lengua y procura investigar su evolución hasta donde sea posible. Y por último está la dicotomía centrada en la lingüística interna y lingüística externa. La lingüística interna es científica y se centra en el estudio de los sistemas. Sostiene que todas las lenguas son iguales. Las estudié como un código organizado, examiné la realidad tal como es. No tiene criterios de valoración, sino que le interesa dar explicaciones científicas y observaciones objetivas. Por otro lado, la lingüística externa se centra en el contexto donde vive la lengua, le interesa la lengua como institución social. Tiene criterios de valoración. Me interesó mucho señalar no solo las relaciones que se dan entre lengua y contexto, sino también cómo deberían ser estas relaciones. Esto es como lo más importante que deben saber de mí.